Buenas tardes y bienvenidos a todos a este evento dentro del marco de las actividades del Festival Eñe, en el que venimos a charlar con varios traductores. Voy a intentar agradecer a quien debe ser agradecido en orden según han hecho posible este evento, desde el proyecto europeo CELA, financiado por Creative Europe, en el que se empezó en 2025 con 12 países y en esta edición tiene ya 20 miembros de 17 países. Aquí tenemos algunos traductores representantes de este programa, del que si queréis saber más, pues ahí tenéis más información. Un proyecto que está haciendo mucho por dar a conocer lenguas minoritarias o minoradas dentro del contexto europeo, y para eso nos gusta desde luego poner en valor el trabajo de los traductores, como queremos hacer hoy. Y por supuesto a la Escuela de Escritores como socio español de este proyecto desde sus comienzos, al Festival Eñe por hacernos un hueco hoy y mañana en el Círculo de Bellas Artes también, con otro evento en el que participan autores y traductores, y por supuesto a la Fundación Ortega Marañón por cedernos este espacio tan extraordinario. Y hoy les voy a ir presentando para que esto no sea una lectura de currículums, porque tienen currícula de sobra, pues les voy a ir presentando a medida que les lance la primera pregunta a estos 5 traductores. Eran 6, Pablo no ha podido venir, como sabéis, para hablar del arte de la traducción y también de la tecnología, ¿no? Y de las amenazas u oportunidades que tenemos con los nuevos dispositivos vinculados con los grandes modelos de lenguaje o inteligencia artificial, como la llama casi todo el mundo, ¿no? Así que voy a empezar, ya que está aquí a mi izquierda, por David Heredero Zorzo, Madrid 1985, es licenciado en Historia por la Universidad Complutense, desde 2010 reside en Eslovenia, ¿verdad?, donde trabaja principalmente como profesor de español como lengua extranjera. Siempre ha tenido una especial predilección por las letras, escribiendo desde su adolescencia canciones, fanzines, y una vez dominó el esloveno se decidió a traducir su literatura. Hasta la fecha ha publicado alrededor de unas 10 traducciones, entre las cuales novela, ensayo, poesía y literatura infantil y juvenil. Me parecía buena idea empezar por David preguntándole de forma quizá muy genérica qué efectos, ¿no?, palpables o tangibles ves ya en el campo de la traducción como consecuencia de las inteligencias artificiales. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con estos compañeros tan magníficos. Yo todo lo que diga hoy va a ser desde mi experiencia limitada al ámbito esloveno, que es donde trabajo, ¿no?, y cosas que yo he observado. Es verdad que a lo mejor mis percepciones son un poco demasiado personales porque no me dedico plenamente al mundo de la traducción, pero bueno, algo sí que trabajo en ello, ¿no? Y lo que yo puedo ver, vamos a ir luego al ámbito de la traducción literaria. En el ámbito de la traducción quizás más general, yo en los últimos años todavía recibía encargos de agencias de traducción para traducir instrucciones de productos, de artículos de venta, etcétera. Eso en el último año ha desaparecido totalmente. Tengo colegas allí, por ejemplo, que se han tenido que replantear su forma de vivir y han tenido que buscar un trabajo fijo porque el nivel de la cantidad de encargos, de traducciones, ha disminuido drásticamente, ¿no? Entonces, eso ahí se puede ver muy claramente. Respecto a la traducción literaria, yo creo que, por lo menos como yo lo estoy experimentando, todavía no está ahí, no sé qué pasará en el futuro, pero en Eslovenia, por ejemplo, sí ha habido un par de casos un poco polémicos, que a lo mejor es algo en lo que no se piensa mucho, que es respecto a la traducción de clásicos. Hay clásicos, los clásicos no tienen, por norma general, no tienen derechos de autor, ¿no? Entonces cualquiera que pueda y quiera puede intervenir en ellos, ¿no? Y luego sobre libros, obras que son parte del canon literario y que se tratan en la escuela, eso puede ser un pastel muy jugoso, ¿no? Y después, porque
se venden a las bibliotecas escolares, etcétera, porque son parte del currículum escolar, y ha habido un par de casos de obras de Dostoyevsky, El idiota, y del retrato de Dorian Gray, si no me equivoco ahora, que creemos, yo soy miembro allí de la Asociación de Traductores Literarios, creemos, se está investigando justo ahora si esas traducciones, que son con un nombre muy raro del traductor que nadie conoce, han sido generadas con inteligencia artificial, probablemente con ese propósito de venderlo a las bibliotecas escolares, pero también a las bibliotecas municipales, que en Eslovenia es un pastel jugosísimo, porque las bibliotecas son las que sustentan el sistema editorial esloveno, porque la mitad de la tirada, si no más, la mitad de la tirada, el cliente son las bibliotecas. Entonces, creo que ahí hay que tener las alertas un poco encendidas. Es curioso, una diferencia importante, ¿no? La del sistema de bibliotecas y el porcentaje del sector editorial que representa, ¿no? ¿Qué tal, Beatriz? Beatriz Jiménez López, licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca, descubrió su pasión por la traducción y la literatura a una edad temprana, y su amor por los libros y los idiomas le llevó de forma natural a dedicarse a esta disciplina. Al graduarse inició su carrera como traductora autónoma, compaginando este trabajo con la gestión de proyectos para varias agencias de traducción, principalmente del inglés, el neerlandés y el japonés, y cuenta con más de 5 años de experiencia como traductora literaria. Entre sus traducciones destacan El camino, de Anya Niewera, de Worthy, de Jada Pickett Smith, y Live Happily in Your Body, de Hiroto Koike, del japonés. Sobre la inteligencia artificial. Está aquí para quedarse y no parece realista, ¿no?, pensar en un futuro sin ella, también en el ámbito de la traducción. Si partimos de esta premisa, podemos hablar de un uso ético de la IA en la traducción y quién y cómo debería definirlo. ¿Hasta qué punto, ¿no?, somos los traductores responsables de las consecuencias lingüísticas, culturales elaborables? David ya apuntaba algunas, ¿no?, de nuestras decisiones al integrar la IA en nuestro trabajo y, en fin, dónde trazamos la línea entre aprovechar esa herramienta y delegar en ella decisiones que afectan al sentido, la voz y la integridad del trabajo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Yo voy a coger un poco el hilo de mi compañero David sobre lo que has dicho de este caso que ha habido en Eslovenia de traducción, o sea, de inteligencia artificial usada para la traducción de clásicos, porque yo creo que es un tema donde entra un poco el tema de la ética, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ver a la inteligencia artificial como el malo de la película, ¿no?, e intentar como combatirlo o ponernos a ello, quizás no es una postura muy inteligente, porque al fin y al cabo está aquí, no se va a ningún sitio, es algo que cada vez se usa más para un montón de cosas. O sea, yo lo estoy viendo ya no solo en el ámbito de la traducción, sino en la empresa. O sea, yo compagino mi trabajo de traducción con otro trabajo en una empresa más grande, y allí veo que la inteligencia artificial se está usando cada vez más para absolutamente todo, y eso está llevando pues a que se despida a la gente porque están viendo trabajos que empiezan a ser prescindibles, etcétera, etcétera. Y claro, en el ámbito de la traducción pues se habla mucho, ¿no?, de este tema, ¿no?, de qué va a pasar con la traducción, si vamos a como perder nuestro trabajo y todos estos temas. Pero más que ese debate, yo creo que habría que enfocar un poco sobre en qué contextos debemos o no debemos usar inteligencia artificial. Es decir, yo creo que al final es algo que se puede ver como una herramienta y que se le puede sacar algún tipo de provecho. Yo personalmente no trabajo en el ámbito de la traducción científico-técnica y tal, pero me puedo imaginar que en esos ámbitos puede tener un uso práctico que incluso a los traductores les puede ayudar en su labor. En el tema de la traducción literaria, pues claro, ahí es donde empezamos a tantear un terreno un poco más complicado, porque por un lado se puede argumentar que la propia calidad de la traducción artificial no está al nivel todavía de la traducción literaria. Y quiero remarcar el todavía, porque es verdad que yo a veces cuando me pongo a traducir libros, un poco por curiosidad, cojo un fragmento, lo meto en alguna herramienta de saber qué pasa y me sorprendo. No sé si para bien o para mal, pero en plan, en fin, que es da un poco de cosita. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo que las herramientas de traducción automática
llegan a un punto en el que puedan traducir libros enteros, incluso de lenguas minoritarias para las que, digamos, en el pasado no funcionaban tan bien. O sea, yo recuerdo hace, no sé, 5 años que a lo mejor una traducción automática de inglés-español estaba muy bien, pero metías eso, neerlandés y japonés y daba pena. Ahora ya no da tanta pena. Entonces, claro, es más una cuestión de si debemos usarla para la traducción literaria, porque se supone que como traductores una de las labores que tenemos es ser como este puente cultural entre idiomas. Se supone que somos los que mejor entendemos la cultura de origen y sabemos cómo mejor transmitir, pues, los sentimientos a la cultura de destino, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros delegamos esa tarea a una máquina, no sé si estamos siendo de todo honestos con el lector, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco tengo una respuesta fija de dónde está el límite de esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. O sea, yo creo que al final esto es algo que cada uno tendrá su opinión, pero no sé, es un tema un poco complicado. Claro, para ir cerrando un poco el tema del el impacto en la traducción científico-técnica, porque la pregunta que le quería hacer a Lina va más directamente sobre la parte literaria, y quizá para quienes no conozcan, ¿no?, el sector tanto como vosotros, yo tengo entendido que, claro, algunas grandes empresas para la traducción científico-técnica pues están ahora proponiendo, por ejemplo, revisiones de texto, lo que quiere decir que la traducción en bruto lo ha hecho una IA que han alimentado los propios traductores que han estado trabajando para esa empresa con su trabajo, de tal modo que lo que antes era, pues, una tarifa X, como ahora es una revisión y no una traducción de cero, pues vamos a decir que es el 10% de X o el 15% de X, ¿no?, para que nos hagamos una idea del impacto económico que tiene en vuestro trabajo, teniendo en cuenta además que, corregidme si me equivoco, que muchos traductores viven de esa parte, ¿no?, de la parte alimenticia, que son las traducciones científico-técnicas, que no es una cuestión menor si para poder hacer una traducción literaria como Dios manda hay que vivir también, ¿no?, hay que pagar facturas con la técnica. Es un poco así el panorama, ¿no? Y, bueno, si bien en los ámbitos técnicos y jurídicos pues se ha ido normalizando con estas restricciones, pues le quería preguntar a Lina, un poco más por la parte literaria, ¿no? Alina Petric es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Murcia, trabaja en gestión de comunicaciones y cuenta con más de 7 años de experiencia como traductora de textos jurídicos y técnicos, además de haber ejercido durante años en la gestión de proyectos de traducción en el ámbito farmacéutico. También desarrolla su labor como traductora literaria, ha participado en una antología de poesía ucraniana contemporánea y ha traducido obras de autores clásicos ucranianos al español, ¿no?, algunas ya publicadas, otras a punto de aparecer. En 2023, por ejemplo, colaboró en la traducción del documental Los soldados del tanque 27 para El País. Y mi pregunta, ¿qué tal, Alina? Muchas gracias por la presentación. De nada. Sobre si en la traducción literaria, ¿no?, donde sigue siendo, como decíamos, un debate todavía, ¿no?, por el tema de la voz, la autoría, la sensibilidad del texto. Desde tu experiencia amplia en los dos campos, ¿cómo percibes, ¿no?, la diferencia en la manera en que la IA puede o no integrarse en el proceso de la traducción literaria y si crees que puede llegar a tener un papel realmente útil en el ámbito creativo, ¿no?, o si hay límites que no deberían traspasarse? Gracias por la pregunta y por esta oportunidad de estar aquí. La verdad es que he tenido mucha suerte porque al graduarme encontré trabajo de traductora y directamente me lancé a los textos jurídicos, a la traducción jurada. Y me acuerdo una de las primeras preguntas que hice a mi jefe al llegar fue: vamos a trabajar con las memorias de traducción, vamos a trabajar con herramientas, y me dijo: no, aquí todo es manual. Entonces, claro, yo venía de la carrera que habíamos estudiado pues, las tecnologías de la información aplicadas a la traducción, y yo, claro, venía con mucha ilusión de utilizar ese tipo de herramientas, que creo que es un como antecedente a la inteligencia artificial, porque realmente nos ayuda a los traductores mucho en esta labor de traducir. Y al final me di cuenta de que todo era manual
y muchas veces esto de repetir una y otra vez los textos, teníamos como una base de datos de los textos traducidos anteriormente y realmente lo que hacíamos era copiar de unos contratos a otros las cláusulas, los poderes, no sé, los consentimientos, todo tipo de actas notariales, y era copiar y pegar básicamente, o sea, muchas veces ni siquiera se traducía, y esto al final lo que hace es que perdamos tiempo, pero también eficiencia, ¿no? Porque a veces esto deriva en errores, en erratas, que a la hora de presentar esta documentación, porque esta documentación se hace para presentarla ante organismos públicos, para ciertos tipos de ayudas o de otro tipo de procedimientos, pues las personas pueden tener problemas. Entonces, para evitar eso, yo creo que las herramientas de traducción podrían haber sido útiles, ¿no? Porque allí sí que nos ayudaría a, en vez de revisar, hacer tanta revisión, pues ya se copiaba y pegaba este texto, pues al menos saber que estaba bien planteado, bien traducido. Esto es en cuanto a la traducción jurídica. Entonces yo creo que en traducción jurídica también se aplicaría la técnica, porque los manuales de instrucciones, como dijo David, ¿no? Que ahora hay muchos traductores que han perdido trabajo por esto de que se ha automatizado este tipo de traducciones. Creo que es como un camino que era evidente que en algún momento pasaría, porque pasa igual que con la traducción jurídica, son textos que se repiten mucho, entonces allí no hay creatividad, lo que hay es eficiencia, precisión, pero muchas veces es como el Código Civil, no el Código Penal, siempre es el mismo texto, entonces muchos de los textos que hay en los contratos se sacan de ahí, entonces creo que es normal que se utilice la inteligencia artificial o los procesadores de texto, de traducciones, y o sea, ahí lo veo bien. Y creo que es una ayuda para el traductor. De hecho, pero por ejemplo, en el campo farmacéutico, que es donde hice, más que traductora, fui gestora de proyectos, lo que se hace es, lo que se hace es lo que comentáis, que se revisan los textos, se traducen con la inteligencia artificial y luego se revisan, pero también hay muchos procedimientos de revisión adicional que tienen que hacer los traductores o lingüistas especializados, como validación lingüística, por ejemplo, esto pasa mucho con los consentimientos que se utilizan para los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen que ser adaptados a mujeres, hombres o niños, entonces los textos tienen que revisarse por los traductores o por especialistas lingüistas y ver qué error podría ser más susceptible de suceder, ¿no? Cuando se lea, o qué dificultad podría tener alguna persona para entender algún tipo de no sé, frase o palabra, oración. Entonces allí es obligatorio, o sea, es imposible sin traductores. Y por último, la traducción literaria. Este año he traducido un libro que ha sido como el mayor reto de mi vida. Era un expresionista ucraniano de principios del siglo XX. Fue muy difícil y yo creo que la inteligencia artificial es imposible que nos ayude a traducir este tipo de textos. Es imposible. O sea, ni en el futuro, ni ahora, nunca. De verdad, porque creo que la forma, el lenguaje, entender al autor, entender su manera de escribir, porque además es una escritura, no es corriente de conciencia, es algo como siguiente, es como si fuera un pintor con palabras que escribe con trazos, y creo que la inteligencia artificial es imposible que traduzca esto. Por eso yo creo que sí es una gran herramienta para las traducciones técnicas, jurídicas, farmacéuticas incluso, pero para la traducción literaria yo tengo muchas esperanzas y, no sé, yo soy muy optimista y creo que es imposible que sustituya al traductor humano o la traductora humana. Muy bien. Me ha gustado esa nota de optimismo, pero tengo que preguntar a Enrique. Ahí quería llegar yo al ámbito académico, ¿no? Enrique Gutiérrez Rubio es licenciado en Filología Eslava y Alemana, además de doctor en Lingüística Checa por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2008 es profesor en el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad Palacký de Olomouc, República Checa. La mayoría de sus investigaciones se sitúan en el marco de la lingüística cognitiva, morfología, fraseología y recientemente traductología. Ha publicado 5 monografías y más de 50 artículos de investigación en diversas revistas. Y es también autor de traducciones tanto literarias como técnicas. Además de varios libros infantiles y novelas gráficas, ha traducido del checo al español 3 novelas y un poemario. Bueno, Enrique, yo que llevo poquito tiempo en la universidad, desde luego
en la Escuela de Escritores no tenemos este problema con la IA, ¿no? Nadie va a nuestras aulas a luego a traer un texto, por lo menos a mí no me ha pasado, ¿no? Pero en la universidad pública ya lamentablemente a poco que uno tenga el olfato y la sensibilidad entrenado, pues empiezas a ver cosas, ¿no? Cosas que tienen así como un aire de poco carácter, poca personalidad en la escritura, o de vez en cuando, vamos a llamarlo gatillazos lingüísticos, ¿no? Como le pregunté hace poco a un alumno, ¿no? Un alumno que había escrito La jungla de concreto, ¿vale? ¿De dónde eres? De Carabanchel, de Usera, profe. Vale, pues tú no has oído la expresión la jungla de concreto en tu vida, ¿no? Pero ya sé si hacía falta una prueba del algodón, de que yo lo había hecho una IA, en fin. La pregunta ya más en serio, Enrique, es, bueno, pues con esta amplia experiencia universitaria e investigadora, digo, y en los últimos años has trabajado mucho sobre la calidad de la traducción generada por IAS. ¿Crees que estamos cerca de eso que se llama paridad humana, ¿no? De la que hablan algunos especialistas, es decir, que las máquinas igualen la calidad de las traducciones realizadas por humanos? ¿Es posible medir realmente la calidad de las traducciones de forma fiable? Y sobre todo, ¿qué sistemas de traducción arrojan mejores resultados de acuerdo con los trabajos científicos? Vale. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Lo primero, comentar solamente brevemente lo del ámbito académico de las clases. Mis alumnos son checos. Escriben español mejor o peor, pero en cuanto uno ve un texto, un trabajo de fin de grado, de máster, que está bien escrito, dices, eso es la IA, o sea, no hay duda. Yo de hecho lo fomento que lo usen, porque es mucho más agradable para mí de leer que cuando tengo que ir corrigiendo todas las frases. Si me perdona que te interrumpa, yo justo esta semana, ayer creo, le dije a los estudiantes, os vais a hacer un texto en casa, si no hay errores, es suspenso. Claro. El problema es que ya puedes pedirle a ChatGPT que te escriba con errores de un nivel B2 de español para no hablar de un estudiante checo. Por otra parte, tengo alumnos que no saben manejar el Word. O sea, que todavía ponen erratas en los trabajos porque no son capaces de poner el Word en español y que pongan rojo la palabra que falta una A. Con lo cual, de ahí a utilizar bien ChatGPT hay un trecho. O sea, que yo creo que la mayoría no son capaces de utilizarlo. Yendo al tema de la investigación. Primero, ¿por qué empecé yo a investigar sobre traducción automática cuando yo me dedicaba a la fraseología, a la morfología? Y es precisamente, y tiene que ver con lo que han dicho mis compañeros, porque me llegó una oferta de trabajo, de una traducción del checo al español, de un libro doble. Por una parte, una novela, es sobre un checoslovaco, comunista checoslovaco que se vino a España en la Guerra Civil para luchar en las brigadas internacionales. Y hay una parte que es una novela, que ya tiene un traductor, pero ese traductor no tenía, por cierto, que estuvo en CELA, Daniel Ordóñez, estuvo aquí en el CELA anterior, pero el traductor no tenía tiempo para traducir todo el libro y la segunda parte me la pasó a mí, me propuso a mí como traductor. La segunda parte era un ensayo sobre los brigadistas internacionales checoslovacos en España. Entonces hay una parte que era novela y otra parte que era ensayo. La editorial decidió, a pesar de que el 70% de los costes de traducción luego se los devuelve el Ministerio Checo, es decir, que están subvencionadas las traducciones, decidió que prefería traducirlo con DeepL, la parte del ensayo, porque tiene muy buenas experiencias y como no es literatura, pues ¿para qué van a pagar un traductor? Aunque, ya digo, si fueran 1.000 euros, pongamos la traducción, 700 se lo devolvía luego el Ministerio Checo, pero consideraban que era una inversión muy grande. Entonces, yo me quedé alucinado, sobre todo porque estoy convencido de que los poseditores, porque lo que hablamos aquí de ese corrector no es un corrector, es un poseditor, que es lo mismo, pero que tiene que saber que el texto está muy mal, porque un corrector suele trabajar con textos de profesionales, que bueno, pues hay una rata, una cuestión de estilo. Aquí no, aquí puede haber algo totalmente inverosímil, como una frase que no aparece en el original, por ejemplo. Entonces, yo me quedé shock porque digo, ¿y quién va a revisar que lo que diga el texto original sea lo mismo que dice el texto español? No hay ningún editor o corrector que hable checo en esa editorial. No creo que con ese problema de dinero que contraten a un corrector externo que va a cobrar más que lo que cobraría yo por la traducción, teniendo en cuenta que el 70% luego se lo reembolsan. Con lo cual estoy deseando que salga ese libro para poder hacer un estudio académico sobre la calidad de la traducción de ese ensayo, porque me parece un poco aberrante. Y mi teoría es que, o mi sensación es que la gente empezó a utilizar con mucha alegría esas técnicas y que poco a poco se va dando cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que vuelve a merecer la pena
invertir en calidad, porque las traducciones automáticas son gratis o muy baratas, pero no tienen la calidad de una traducción profesional. Y en cuanto a la pregunta, ¿existe la paridad humana? Sí, existe. En 2018, es decir, la Edad Media, ChatGPT todavía, le faltaban 4 años para nacer o 5. En 2018, unos especialistas de Microsoft ya demostraron científicamente que había traducciones hechas por el Microsoft Translator y otras traducciones hechas por profesionales, y que la calidad, según evaluadores supuestamente objetivos, era la misma. Pero, otra vez, con trampa. Primero, eran trabajadores de Microsoft que habían entrenado a la máquina precisamente para ese tipo de textos, que eran traducciones de noticias de web, ¿no?, del chino al inglés. Primero, datos de entrenamiento. No es lo mismo esloveno-español o esloveno-japonés, pongamos, que chino-inglés. La cantidad de datos de entrenamiento que tienen esas máquinas es increíble, ¿no? Segundo, no es lo mismo traducir, que es una parte muy importante de esto, de la paridad. No es lo mismo traducir noticias de Internet, que posiblemente sean de agencia, que son el sujeto, verbo, predicado, ha ocurrido esto, tal persona, tal agencia, ya está, otro organismo, que traducir ya no solo literatura. Otra investigación que hice demuestra, según lo pequeño que hice yo en la traducción del checo al español, que un blog de marketing sobre el Día de la Madre, concretamente, sí, de compra a tu... No, el Día de la Madre no, el Día de los Enamorados. Cómprale a tu novio no sé qué y a tu novia no sé cuántos. Ese tipo de marketing es mucho más difícil de traducir que la literatura, que las novelas. Las novelas al final, bueno, pues las metáforas se pueden traducir, las descripciones se pueden traducir. Muchas veces falta la voz, que es lo que el traductor aporta. El traductor aporta la voz. O sea, no puedes traducir Los hermanos Karamazov sin tener 4 voces. O sea, es que es imposible. Entonces, a ese nivel estamos muy lejos todavía. Pero, claro, los especialistas dicen, no, es que ya, bueno, DeepL dice que, porque tenemos varias aplicaciones, DeepL es posiblemente la más avanzada ahora mismo, Google Translate también, quizá la más utilizada, dicen que hacen maravillas, y claro que hacen maravillas. O sea, uno no sabe japonés, pone el japonés y entiende lo que dice. Pero de ahí a que eso sea una traducción profesional, una traducción que tenga una calidad mínima, estamos a años luz de eso. Años luz que puede ser 2 años, porque si ChatGPT, que es un chat, le pones un texto de inglés a español y lo escribe muy bien, pero muy bien. O sea, a veces costaría saber... O sea, yo he hecho algunas pruebas y algunas frases... O sea, yo lo que hago ahora, más que ahorrar tiempo, es que cuando yo acabo de traducir, se lo pongo a ChatGPT y luego lo comparo. Y digo, mira, esa frase está mucho menos pegada al checo o al inglés que la que he dicho yo. ¿Sí? Y está mejor que mi frase. Entonces, yo lo que hago ahora es poseditar mis textos con ChatGPT, lo cual mejor la calidad, pero aún cada vez pagan menos, porque dicen, no te voy a pagar por traducir si lo hace la máquina gratis, ¿no? Entonces, cada vez pagan menos y encima yo tardo más en hacer las traducciones, pero están mejor, ¿no? Entonces, es lo que decimos, la herramienta es muy poderosa, es terriblemente poderosa, pero el uso que hagamos depende mucho de cuestiones éticas, de cuestiones profesionales. Si yo tuviera que traducir un bestseller muy malillo del inglés al español, pues quizá, y me pagaran mal, y una editorial que me cae mal, pues igual lo traduzco con ChatGPT y luego lo posedito, porque en el fondo es que si es sujeto verbo predicado, hace de maravilla. El problema es buscar la voz, es darle ese toque literario, esa voz literaria que las traducciones literarias tienen, ¿no? Entonces, y la última reflexión, y ya me callo, es que afortunadamente, al menos en España, las editoriales, por lo que yo he hablado con algunos de vosotros y todo con otros colegas, siguen pagando por calidad. Yo no conozco ninguna editorial, incluso algunas checas que son monstruos y que hacen literatura infantil. La literatura infantil es muy fácil de traducir, ¿no? Comparado con aquí de Dostoyevsky o algo parecido. Siguen apostando por la calidad. Y es verdad que un libro, es que la literatura es la calidad de la literatura, es que el traductor es coautor, es el autor, de hecho. O sea, es que son sus palabras. Entonces, si el momento en que las editoriales, por ahorrar algo de dinero, prescindan de pagar a un traductor profesional, estamos acabados. O sea, bueno, están acabados ellos, sobre todo. Está acabada la literatura, en mi opinión. ¿Sí? Y ya me callo. Sí, que has dicho que pensarías a lo mejor en poner un texto en ChatGPT y luego editarlo. Si el texto es tan fácil de traducir, ¿tú no crees que lo harías más rápido traduciendo directamente que editándolo solo? Porque no, yo creo que sí. No, porque a lo mejor te dice la palabra, no sé, barniz, y tú estás buscando cómo se dice barniz y tienes que escribirlo y todo eso. No, el problema es que luego, claro, el texto tiene la tendencia a estar más pegado al original, generalmente. Pero que es que ChatGPT escribe muy bien.
decimos la literatura. Yo una vez hice una prueba de escribir un texto, le pedí a ChatGPT que escribiera un texto, estaba en un congreso con especialistas en literatura, que pensaban que es imposible, o sea, que la literatura es maravillosa y que nunca las máquinas podrán hacer literatura. Les puse, por la noche llegué un poco bebido, la verdad, al hotel y me puse a decirle, mira, aquí un texto sobre tal, tal, tal. Le corregí 4 cositas, al día siguiente se lo envié a mis colegas y dije, mira, he escrito un texto esta noche ahí cuando llegué borracho al hotel. Y todos, oye, está muy bien, está muy bien. ChatGPT. O sea, yo lo que he hecho ha sido decirle, indicarle lo que quiero y luego hacerle correcciones. Y el texto, o sea, es que tiene un final, le dije, no, este es un final un poco aburrido, tiene un toque así más final de Cortázar. Y me hizo un final de Cortázar. De verdad, o sea, ChatGPT escribe de maravilla, escribe mejor que yo. Yo estoy convencido de ello. Otra cosa es que, claro, tiene sus problemas de momento, veremos dentro de unos años. Y hay una cosita que quiero añadir sobre el tema de ChatGPT, Deeper y todas estas cosas, que a mí es uno de los temas que más me preocupa con esta inteligencia artificial, y es que al final esto es un servidor externo público. Es como decir, si yo ahora meto aquí mi texto, el que voy a traducir, eso luego ya, ¿de quién es? Es decir, temas de, pues eso, derechos de autor, no sé qué... Sí, no. En fin, o sea, Sí, no, bueno. por eso es una de las cosas que yo siempre que me pongo a jugar con la IA pienso en plan de, bueno, vale, muy bien, pero estoy como regalándole este texto a... Se supone que la versión de pago puedes pedir que no te lo utilice para nada, que no sea solamente... O sea, que no pueda aprovecharse de ello. Nosotros en la universidad tenemos prohibido utilizar DeepSeek, la inteligencia artificial china, que apareció de un momento, de repente, y tenemos prohibido utilizar DeepSeek porque se considera que utiliza la información para el gobierno chino. Es que lo digo porque justo en la empresa en la que yo trabajo, que como están ahora con lo de la inteligencia artificial, de wow, maravilloso tal, crearon su propia herramienta de inteligencia artificial y solo permiten que se use esa. O sea, las demás están bloqueadas por el tema de esto, ¿no? De temas de privacidad, claro, de datos, etcétera, etcétera. Y no solo de eso, de derechos de Y autor derechos también. de autor, ¿no? claro, es que... En fin, Bueno, si le pides a ChatGPT que te traduzca una novela, te va a decir que no puede, porque no tiene derecho de autor. O sea, tienes que ponerlo sin decirle que es una novela. Oye, he escrito esto, y te lo traduce encantado, pero no le digas que es una novela porque te dice que no puede hacerlo. Sí, sobre el tema de derechos todavía nos falta también ver en los próximos años qué va a ocurrir al respecto, porque es algo que va en paralelo, pero es independiente, ¿no?, de los desarrollos tecnológicos. Bueno. es algo, perdona, no quiero cortarte, pero pasa con el tema de lo de la generación de imágenes, ¿no? También que se está viendo mucho de artistas de estos